Hola, yo soy Anel Pérez y estamos aquí en un nuevo capítulo de Vindictas, Nuevas Miradas. Hoy vamos a hablar de la importancia de la voz, de la oralidad y de la lectura en voz alta en los proyectos que tienen que ver con el fomento de la lectura, no solo en niños, sino también en otros públicos y otros criterios de fomento a la lectura. Así que comenzamos aquí en TV UNAM. Siempre hemos escuchado que en México no se lee, los chicos entran a la universidad con un déficit de vocabulario, con faltas de ortografía, cosa que no debería de existir y no existiría si desde pequeñitos los iniciamos en la lectura. Entonces pensamos, bueno, ya cuando llegan a la universidad ya están más o menos formados, incluso en las primarias. En cambio, si se empiezan a formar desde sus propias familias, sus propias casas, desde niños, que los abuelitos les lean, les cuenten cuentos y todo, ellos van a adquirir el placer por la lectura desde muy temprana edad. Si tú los ves cómo llegan a las primeras clases y los viste ahorita cómo salen, nada que ver con cómo llegaron. Aquí cobran, haz de cuenta, como un segundo aire. Hola, estamos aquí en TV UNAM hablando de Vindictas, Nuevas Miradas, y hoy en particular para hablar del papel de la oralidad y de la lectura en voz alta en la formación de lectores. Y para ello me acompañan Angélica de Icaza, que me da mucho gusto que estés acá, y Marcela Romero, una gran cuentacuentos también, una gran narradora oral escénica. Y me gustaría empezar justamente siguiendo este papel en donde las lingüistas dicen que la comunicación empieza con la escucha. Antes de hablar, escuchamos, antes de leer y escribir, escuchamos. Y nuestra primera reacción ante la literatura quizás sea esa, la escucha. Marcela, ¿cuál es o qué, cómo definirías qué es el trabajo de una narradora oral escénica? Si estamos pensando en la formación lectora, porque podría yo hablar como de todo lo que queremos lograr y lo que queremos, el público al que nos queremos acercar, pero si estamos pensando específicamente en la formación lectora, un narrador hace exactamente eso que dices tú. Primero está la escucha, entonces el narrador le da vida al texto. Tú tienes un texto en un libro o puede ser algo de tradición oral que no se ha repetido mucho y entonces abreva el narrador de ahí toma la información para transmitirla. El narrador, al darle voz a un texto, genera en el otro la necesidad de poner atención, de concentrarse, aprenden vocabulario, desarrollan su imaginación y eso es muy importante. Nos ha pasado muchas veces a los narradores que contamos un cuento y el niño, no solo contamos para niños, también contamos para adultos, pero o el adulto, en el caso del adulto viene y pregunta a la fuente si es que no la dijimos y el niño le pide a sus papás con los que fue que le compren el libro, por ejemplo. Si estamos pensando en la formación lectora, eso es lo fundamental en un narrador, Claro, o sea, darle voz al texto, el texto entonces como que adquiere cuerpo, ¿no? claro, y estamos hablando contigo, digamos, de cierta espectacularidad en donde hay un público reunido ante alguien que narra en voz alta. Pero en tu caso, Angélica, tú has trabajado mucho con grupos más pequeños, porque Marcela, tú has contado ante 10,000 personas, pero el trabajo en talleres también ocupa un lugar la voz. Talleres pequeños. Exactamente, sí, aquí estamos hablando de máximo 10 personas, exactamente para que se pueda dar una dinámica y haya atención para todas. Antes que nada, a mí me gustaría relacionar la voz, antes de hablar específicamente de los talleres, como una parte del afecto, ¿sí? O sea, me parece importantísimo, y eso creo que se ha dicho mucho, que cuando tú lees en voz alta, en realidad tú estás dando un regalo, ¿sí? O sea, La voz como regalo. la voz como regalo. Y por otro lado, cuando trabajas con niños, bueno, no, digamos ya como padres de familia, ¿qué sucede cuando tú le lees en voz alta a un niño? Más allá del texto, más allá del libro, si lo entiende o no lo entiende, eso no importa. Aquí lo que importa es que hay una
un momento en el que estás totalmente atento a él. Ahí la atención es distinta. Tú le estás ofreciendo esa atención, por lo tanto le estás ofreciendo ese cariño, ese amor, y relaciona inmediatamente el libro como un objeto. El libro es un objeto amoroso, a mí me parece, pero el acto, digamos, de la lectura en voz alta es algo que le provoca placer. Por esto que les digo, ¿no? Porque hay toda una cuestión de que te estoy poniendo atención, estoy contigo, estoy utilizando este tiempo para estar contigo. Y entonces, ¿qué sucede? Lo relaciona inmediatamente. Es decir, el libro, digamos, si le estás leyendo en la noche, ¿no? El libro, objeto, la voz y además el tiempo que te lleva, le estás diciendo que lo quieres. Además, sobre que todo te viene de importa. una voz de alguien que quieres. Sí. Y en un espectáculo amplio de muchísima gente que no te conoce o de un público que no sabe cómo es tu voz, Marcela, ¿cómo es ese primer encuentro de tu voz con la atención? ¿Tú cómo sabes qué pasa en este momento mágico? Porque yo he disfrutado mucho de cuando tú narras. Gracias. Y hay estos ojos abiertos y este asentir, ¿no? Yo he visto niños, pero yo sé que tú narras para todo el mundo. ¿Dónde está ese compromiso del afecto que dice Angélica en tu papel? Creo que lo que dice Angélica es muy importante, porque nosotros también creemos que la voz y la mirada, porque el narrador tiene que mirar a su público, son estos actos de entrega y de cariño. Acariciamos con la mirada y con la voz. Entonces, tenemos técnicas. Esto es una cuestión de técnica, en realidad. Tenemos técnicas en donde no siempre, ojalá siempre tuviéramos público tan grande como tú me haces favor de expresar. A veces no es tan grande. Depende, si es muy grande también lo puedes hacer, posas la mirada en ciertos puntos y luego vas barriendo para que todo el mundo se sienta mirado. Pero debo decir, no todos los narradores lo hacen, además ha surgido un boom de narradores que de pronto no ayudan mucho al gremio, pero sí hay que poner atención, como que va uno aprendiendo a poner atención. En ese momento en lo que pasa. En ciertas personas y luego en otra y en otra. Entonces, esas personas que nos regalan su expresión totalmente abierta es la que te da la retroalimentación necesaria para tú seguir con lo que estás haciendo o Cambiar. internamente cambiar. Vamos a quedar aquí para Sí. ir a una cápsula y vamos a volver para seguir hablando justamente de la palabra, la voz viva y la narración oral. No se vaya, volvemos. Había una vez una casita con el techo de paja que tenía 2 frondosos jardines, 1 y 2 ventanas que por la mañana se abrían y miraban para todos lados, viendo si ya alguien se había despertado. Tocan el timbre, cling, clon, cling, clon, cling, clon, cling, clon. Se abre la puerta, sale una señora que es muy parlanchina. Habla tanto que hasta ella misma se cansa y se tiene que ir a acostar. Entra y cierra la puerta. Luego cierra las ventanas y se queda profundamente dormida. Estamos aquí en el estudio de TV UNAM hablando de las vindictas y las pioneras justamente en el terreno de la lectura en voz alta y de la narración oral escénica. Marcela, nos quedamos en la técnica de las que nos estabas hablando, de esta experimentación que tú haces con un público y cómo vas siguiendo esta escucha activa del público para saber qué haces tú como narradora. Sí, sí es muy importante que las personas que nos hacen el favor de escuchar, ver este programa, comprendan que los narradores, bueno, somos lectores ávidos para poder encontrar los textos que pueden ser susceptibles de ser narrados. Casi todos los textos son susceptibles de ser narrados, pero hay unos que presentan cierta complicación. Ya hay que prepararse con conciencia. Hay que leer un texto, hay que dividirlo por escenas, hay que cuidar la forma en que lo vas a verbalizar.
Esa es, digamos, la técnica. Ahora, pensando siempre, teniendo en consideración el tema de nuestro programa, el narrador, si va a buscar hacer un trabajo de fomento a la lectura, pues con mayor razón tiene que ser muy cuidadoso con el texto, que no aprendérselo de memoria, porque nosotros usamos la memoria pero no la memorización, no nos aprendemos el texto de memoria, porque entonces nos quedamos enganchados en la memoria y no fluimos. Y puede pasar cualquier cosa, sobre todo cuando las funciones son en presencia. Entonces, si estás enganchado en la memoria y se te va una palabra, entonces ya perdiste. Tienes que tener la capacidad de improvisación. Realmente el narrador tiene que personificar, tiene que verbalizar, tiene que estudiar, tiene que improvisar. Es muy amplio todo lo que tiene que hacer un narrador, que creo que no está del todo comprendido o valorado. Me regreso al fomento a la lectura. Por ejemplo, ¿quiénes están trabajando de manera muy interesante en la narración oral? Los maestros de preescolar. Entienden, y hemos podido más o menos hacerlos entender, que el cuento es una herramienta pedagógica fantástica por aquello del fomento a la lectura. Claro. Y eso me recuerda a una maestra que empezó narrando en México hace muchísimo tiempo y que se le conoce poco, que es Margarita Hoyer. Una Vindicta. Una Vindicta. Hay narradores natos que han sido escritores, pero aquí vamos a hablar de las mujeres que lo han hecho, ¿no? Las mujeres escritoras no necesariamente todas tenían o tienen la capacidad de verbalizar sus textos, pero habemos quienes nos dedicamos a esto con mucho amor, con mucho profesionalismo. Margarita Hoyer empezó porque era maestra y... Por los años 80, ¿no? Estamos hablando. Sí, o me atrevería a decir casi finales de los 70. Ella empezó a contar. Después ya vino todo un desarrollo y vino a México una persona que traía una teoría de la narración oral como un acto escénico. Pero ya había aquí personas que estaban narrando en espacios cortos, pequeños. Poco a poco, y eso lo hablaremos cuando tú nos indiques, se fue ampliando esta posibilidad. Ahora, esta conformación o esta historia que nos narras llegó también a ser una política donde tuvieron un reconocimiento, digamos, político o de las becas, por ejemplo, para ejercer el trabajo de un cuentacuentos de forma profesional. Eso llegó hasta los 95 por ahí. Digamos que... 95, no tengo la fecha exacta, ya de pronto, o no de pronto, después de mucho trabajo y mucho insistir, quizá un poco después, ya hubo un espacio en lo que hoy se conoce como la Secretaría de Cultura para los narradores, antes se llamaba Conaculta, ya había un espacio donde los narradores ya eran considerados como no solo trabajadores del arte, de un arte escénico, que podían entretener también como mediadores de lectura. Sí, que sin duda es un tema. Y vamos a volver después, Angélica, de una pausa contigo para que sigamos hablando de también las otras fórmulas, el ritmo, la voz y todo lo que se trabaja de oralidad, pero en un taller y ya no nada más en el terreno. Así que vamos a ir a una pausa y regresamos para seguir hablando de oralidad y la importancia de la voz en la mediación lectora. No se vaya, volvemos. Estamos de regreso aquí en Vindictas Nuevas Miradas para hablar del fomento a la lectura a través de la voz viva, del fomento a la lectura a través de la narración oral escénica y en talleres, Angélica. Ya nos platicó un poco Marcela de toda la técnica de los narradores orales. Ahora platícanos de la educación de la voz o de la función de la voz en los talleres y de cómo es que los talleres o la formación lectora no está destinada nada más a la infancia. Bueno, a mí me parece que es un tema importantísimo porque siempre pensamos que hay que formar lectores niños y que si no fuiste lectora cuando eras niña, ya te perdiste la literatura para toda la vida. Claro. Y no es así. Yo creo que la lectura, el proceso lector, es algo que inicia en cualquier momento de tu vida, no termina nunca, siempre estás en proceso de entrenamiento, digamos,
decirlo de alguna manera. Y cualquier persona puede empezar a formarse como lector, ¿sí? Cualquier Claro. persona, a cualquier edad. Entonces, en los talleres, yo trabajo con adultos, casi todas son mujeres. Es difícil que un caballero entre, y a mí me encantaría, porque siempre una mirada masculina hace mucha falta, ¿no? Claro. Sobre todo porque se trabajan temas, ¿no? Y entonces lo que hacemos es, nosotros leemos en el taller, cuando elegimos un tema, es decir, yo leo un fragmento de un texto y después lo discutimos y después hacemos actividades de escritura creativa a partir de esos textos, porque son varios. Entonces me parece que no hay manera de que uno, es decir, cuando uno es lector, allá es promotor de lectura. Casi en automático. No hay de otra, no te queda de otra. Cuando tú vas al cine y ves una película, quieres que tu amiga o tu novio, tu amante, lo que sea, lo vea. Claro. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Que lo mismo sucede cuando lees un libro, quieres que el otro también. Contagiar ese placer. Exactamente. Entonces, por eso. Sí, es fundamental. Yo quisiera que traigamos aquí a una Vindicta que tú conociste mucho y que yo también quise mucho, que es Edna Rivera. Ah, claro que sí, porque fíjate, tienes toda la razón, ella lo tenía clarísimo. Ella inició el programa de Abuelos Lectores y Cuentacuentos. Que ahora se llama Aquí tú cuentas más 50 por cuestiones de género. Y Ah, demás. perfecto. Bueno, está muy bien. Pero no importa. ¿Y qué pasó Pero ahí? qué pasa que, es decir, ella empezó a trabajar o presenta este programa, este proyecto a la UNAM, junto con Ibi, Y un compañero, ¿no? y un... Compañero, Benjamín Briceño, Sí, dije, cómo no. sí, narrador. sí. Ujú. Y bueno, presentan este proyecto, pero está pensado para abuelos, abuelas, personas mayores que van a trabajar con sus nietos, ¿no? Sí. Y ahí se ve narración oral, se ve lectura en voz alta. Selección y, de selección, textos. Y creo que ahí Edna lo tenía muy claro, ¿sí? Que había que formar lectores adultos también. Y es algo que a mí me parece importantísimo Claro. y que se ha hecho poco realmente, digamos, pensando en que los adultos se formen como lectores y que de esa manera sean promotores de lectura. Me parece fundamental. Sí. Vamos a quedarnos aquí con la memoria de Edna Rivera. Sí, sí, Desde sí. luego, Benjamín también, sin duda, fue fundamental en este proyecto de formación lectores de adultos de cierta edad que contagian no solo la emoción por leer, sino estrechan vínculos familiares o no con otros lectores. Vamos a dejarnos aquí para regresar al último bloque, así que no se vaya, vamos a volver de inmediato. Seguiremos hablando de oralidad y de la palabra en la formación lectora. Volvemos. Las tradiciones y expresiones orales abarcan una inmensa variedad de formas habladas, como proverbios, adivinanzas, cuentos, canciones infantiles, representaciones dramáticas, entre otras. Estas tradiciones sirven para transmitir conocimientos, valores culturales y sociales y son fundamentalmente para mantener vivas las culturas. En muchas ocasiones el cultivo de las tradiciones orales es una ocupación muy especializada y la comunidad tiene en gran estima a sus intérpretes profesionales, que considera guardianes de la memoria colectiva. En la mayoría de los casos, son las abuelas las que guardan en su memoria muchas narraciones. Estas expresiones orales y su recitación en público son las que más contribuyen a salvaguardar un idioma. Lo más importante para la preservación de las tradiciones y expresiones orales es mantener su presencia diaria en la vida social. Estamos de regreso en Vindictas Nuevas Miradas, hablando de la importancia de la palabra viva y de la oralidad en el fomento a la lectura, con Marcela Romero y con Angélica de Icaza. Angélica, ya para concluir en esta parte de lo que tiene que ver con los talleres, ¿cómo es la recepción en una universidad o cómo hay una recepción en los talleres y la formación de la oralidad en estos pequeños talleres que nos ibas a contar de lo que hay que cuidar? Sí, bueno, no, esos talleres ahora son por Zoom. Claro. Todo es por Zoom. Los noviazgos son por Zoom, todo.
todo es posible. Bueno, los talleres, lo que hacemos es lo que estaba yo comentando algo, son fragmentos, se lee, es decir, la coordinadora, en este caso yo, leo en voz alta, después se discute, se platica, después se escribe, pero algo muy importante, lo que ellas escriben, después a la siguiente sesión yo lo subo, es decir, lo subo, quiero decir, lo pongo en el documento y les pido que ellas lo lean, la autora, digamos, lo lea en voz alta y bueno, y entre todos seguimos, de ahí sigue la discusión. Pero es un momento especial, ¿no? Leer en voz alta para los demás. Claro, pero además Nuestro están texto. leyendo su texto, ¿no? Entonces les pido, como yo les mando, y ya lo tienen, les pido que lo preparen como debe ser, ¿no? Que lo preparen leyéndolo varias veces y bueno, pues suena muy bien, o sea, realmente lo hacen muy, muy bien. Y tiene que ser parte activa de todo taller de fomento a la lectura, ¿no? A mí me parece que sí. Esto, digamos, que es parte de la escritura creativa, ¿no? Es decir, ellas escriben en su casa, me lo mandan, yo lo subo, después en la siguiente sesión lo leen y ahí empieza la chorcha. De manera muy rica, Angélica. Ay, sí. Y Marcela, finalmente, en este preparar para los demás, ¿por qué no nos regalas algo que tú quieras contarnos? Me encantaría contarles un cuento muy breve. Antes de contarles, nada más quiero hacer mención, me parece importante, lo decíamos, que hacer mención a algunas otras Vindictas, perdón, que han contribuido muchísimo. En el caso de lectura en voz alta y narración oral están Vivian Tirión, que tiene un taller de muchos años de promoción lectora y aparte ella es narradora oral. Está nuestra muy querida Lulú Morán, que fue una promotora de lectura incansable y que trabajó oralidad desde muchos puntos de vista, doblando y contando. Y una persona que también tiene muchísimo tiempo, que se le ha hecho algún reconocimiento ahora, se llama Beatriz Falero y está en Coyoacán hace 35 años, domingo tras domingo. Nada más la detuvo la pandemia, pero a ella no la detiene nada. Entonces porque hay este vínculo, esta cercanía, por eso me atreví a mencionarlo ahorita, es muy importante. Los lectores en voz alta y los narradores somos compinches, somos aliados, estamos siempre muy cercanos, ¿no? Yo leo en voz alta también. Bueno, quiero convencerlos de que la narración oral es un acto de amor y de entrega de verdad. Si no somos auténticos y veraces, se nos nota a la hora de contar y entonces la gente no conecta. Así es. Es un acto de verdad. Despidámonos con un cuento que nos quieres contar. Sí. Muy breve. Julio Cortázar, como una flor. Un cronopio se acercó a una flor y pensaba cortarla, pero se dio cuenta que era un acto de crueldad inútil. Así que optó por dejarla como estaba. Pero era hermosa la flor, así que acarició sus pétalos, jugó con ella. Y después, como si fuera una abeja, a su derredor. La miró con mucho cariño, se recostó bajo ella y se quedó dormido. La flor entonces se inclinó, lo vio y pensó, es como una flor. Julio Cortázar. Qué maravilla. Bravo por Gracias, eso y muchas Marcela. gracias por habernos acompañado hoy aquí para hablar de la importancia de la voz, siempre la voz como una parte viva del texto en la mediación y en la formación lectora. Nos vemos la próxima semana en TV UNAM para seguir hablando de otras Vindictas. Hasta pronto.